En este primer trabajo de investigación, se espera que ustedes realicen un informe de sus investigaciones, el cual tiene el formato que ustedes pueden descargar aquí. La idea es que ustedes sean capaces de demostrar que son o tienen las habilidades para manejar información de su área profesional y en donde pueden demostrarnos que son capaces de manejar vocabulario especializado y ponerlo en práctica dentro del formato o dentro de las redacciones que estén haciendo ustedes. Pueden ver ustedes aquí que lo primero que se pide en la portada del trabajo es que escriban el título, y la idea del título es que sea una frase que tenga relación con lo que están ustedes poniendo dentro del documento, que sea descriptiva, de manera que podamos tener una idea clara de qué se va a tratar su trabajo desde leerlo. Lógicamente debe comenzar con una mayúscula, no tiene que estar entrecomillado ni subrayado y terminar con un punto. La idea de este formato o de este informe que están viendo ustedes aquí, vienen las descripciones de qué es lo que esperamos que tenga cada una de las partes, para que ustedes nada más lo borren y lo vayan completando. Por ejemplo, viene que también puedan ustedes poner su nombre, la fecha y que lo hicieron en la ciudad de Tlaquepaque, por ejemplo. El abstract es o resumen, es el espacio en el que se espera que sean 250 palabras aproximadamente, o el 10% del trabajo de la extensión del documento, en donde lo van a escribir hasta el final, y la idea es que nos cuenten de qué se trata su trabajo. Muchas veces, y me imagino que a la hora que estuvieron revisando los documentos en EBSCOhost principalmente, pudieron ver que la mayoría inician con un pequeño resumen o abstract. Es el primer acercamiento que tiene un lector a su documento y es donde empezamos a atrapar la atención para ver de qué se va a tratar. Además del resumen, debe de incluir una lista de palabras que son aquellos términos con los que ustedes dicen como autores que se puede clasificar su documento para su posterior consulta. Es nada más listarlos y separarlos con comas. El índice, como ustedes pueden ver, tiene una introducción, un primer capítulo que es el marco conceptual, el capítulo de metodología y fuentes, el capítulo de hallazgos, que es tal cual ahí donde van ustedes a desarrollar su trabajo, donde van a responder a su pregunta principal, y un glosario, una conclusión, un glosario y las referencias bibliográficas completas. Si se fijan, aquí en la introducción vienen una lista de bullets o índices de qué es lo que queremos que tenga la introducción al trabajo. La idea es que ustedes puedan borrar todos estos índices o estas indicaciones, y que sea un párrafo o que sea un apartado en el que esté redactado. Lo esencial es que no se vea punto por punto, sino que se vea redacción, y que esto nada más les sirva como para checar que tenga todas las partes que son necesarias. Si se fijan, esto es por lo que se está pidiendo en la información, es una introducción al documento que están escribiendo. Realmente no es la introducción, o de manera muy breve puede ser la introducción al tema, pero sobre todo es al documento, que nos expliquen qué fue lo que hicieron, cómo lo trabajaron, por qué escogieron esta pregunta, con cómo se relaciona con su carrera y demás. En el capítulo primero del marco conceptual es donde ustedes van a poner o deben describir cuáles son los conceptos más importantes de su tema y sus definiciones. Pero a diferencia de un glosario, en este punto lo que ustedes están escribiendo es, por ejemplo, si un concepto es estudiado, que ustedes identificaron que tiene diferentes definiciones, o es estudiado por diferentes personas o en diferentes instituciones, o ha cambiado su definición a través del tiempo, dependiendo de la corriente filosófica o sociológica con lo que lo estén estudiando, tiene diferentes acepciones,
pues que nos la puedan contar aquí, en esta parte, y que nos digan, por ejemplo, cuál fue la que escogieron ustedes y por qué cómo la van a estar trabajando. Eso tiene que ver también con el enfoque. Si están trabajando sus enfoques desde un punto de vista legal, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista más científico de otro tipo, que nos lo puedan explicar. Entonces, en esta parte esperamos que nos cuenten como el contexto o la historia de estos conceptos que son los más importantes para poder entender su tema y que nos ayudarán a entenderlos cuando los estén ustedes utilizando dentro del trabajo. En el capítulo de metodología y fuentes, la idea es que nos cuenten de manera general cómo le hicieron para seleccionar sus fuentes de información y para realizar su trabajo. Este es un trabajo de investigación documental, entonces que nos cuenten cómo seleccionaron sus fuentes de información, bajo qué criterios, qué tipo de fuentes de información eligieron y pueden utilizar como referencia el documento que ustedes ya tienen de clasificación de fuentes de información. En el capítulo de hallazgos, la idea es que ustedes puedan escribir la información o el contenido real, lo que les ayuda a responder su pregunta principal. Aquí es realmente donde ustedes proponen la estructura del trabajo, donde dicen este índice que estaban haciendo ustedes o que propusieron, cómo lo desarrollarán, y donde van a incluir la información que se encontraron en las fuentes de información mezclada o entrelazada con sus propias palabras. Es decir, este es un espacio en el que esperamos encontrar citas textuales, pero donde no se vale, o la idea no es que sean puros copy-paste, aunque estén bien referenciados, sino que se note que ustedes están siendo capaces de apropiarse de la información y poderla trabajar dentro del documento. Es decir, que puedan hacer, como se dice en algunos casos, dialogar a los autores. Si todos los hallazgos vienen de una sola fuente de información, su trabajo no tiene mucho sentido. La idea es que los trabajos puedan representarnos o mostrarnos que están buscando información de diferentes fuentes de información y que su aporte está en poder hacer que se relacionen estas diferentes fuentes de información para trabajar. Y vienen recomendaciones que dice a partir de la página 6, en donde se les recomienda qué es lo que están, cómo trabajar, cómo incluir las citas, las citas y las referencias, cómo nombrar las figuras o los documentos numéricos que estén ustedes incluyendo, las tablas y las gráficas. Y en las conclusiones, finalmente, nos contarán cómo fue su experiencia sobre el proceso que hicieron. La idea es que también nos puedan decir si logran ustedes identificar que este tema que ustedes escogieron y que desarrollaron realmente es un tema novedoso. Dentro del área de conocimiento donde se encuentra es súper novedoso y hay poca información, y entonces lo que ustedes están poniendo puede ser como este esfuerzo de poder empezar a unir todo lo que van encontrando, o a lo mejor es un tema que está súper abordado y entonces su aporte es intentar pensarlo desde otra forma o intentar hacer que los autores platiquen de otra forma, que nos puedan contar cómo estuvo el proceso de poder trabajar en esto. Y finalmente el glosario de términos son aquellas palabras organizadas de manera alfabética que ustedes consideran que son las más importantes, junto con sus definiciones. Y acaban con las referencias bibliográficas. Si necesitan, pueden agregar un apartado de anexos. Algo que es súper importante es que intenten ubicar, por ejemplo, dentro del capítulo de hallazgos, subtítulos que sean descriptivos y que nos ayuden a un mejor desarrollo del contenido de lo que están haciendo. Cualquier duda, no duden en preguntar
pero de manera general esta es la estructura del trabajo.